presentación. Listo. Hola, ¿qué tal? Al parecer ya estamos al aire. Me da mucho gusto recibirlos en esta nueva transmisión de la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Cultural de León. En esta ocasión vamos a hablar de por qué es importante una colección de arte a propósito de la exposición El Valor de la Belleza. En esta ocasión tenemos a 3 invitados que me da muchísimo gusto recibir. Voy a empezar, bueno, es que no puedo decir de la derecha porque no sé en qué orden aparece en sus monitores, pero voy a empezar con el doctor David Ramírez Chávez, que es amigo, coleccionista, es consejero del Instituto Cultural de León y ha estado involucrado en innumerables proyectos de arte contemporáneo en esta ciudad. Ha sido un promotor muy importante de proyectos de arte contemporáneo. Tenemos ahora al maestro Lothar Müller-Klinge, amigo de muchísimos años. Ajá, me encanta, nunca menciono tu segundo apellido. Sí. Es Navaja en español, pues me gusta también. El maestro como David Bowie, en fin. Como, el maestro Lothar Müller ha sido un importante impulsor del arte contemporáneo regional que se ha vuelto un referente nacional e internacional. Ha tenido al mismo tiempo una galería, primero no lucrativa, después un proyecto lucrativo, después este proyecto se convirtió en una fundación. Ya nos platicarás de qué se trata la fundación, mi querido Lothar Müller. Lothar también es un activista queer, es un... no solo queer, ¿no? De todo. De todo. Y es un gran coleccionista. Tiene unas piezas que siempre nos ha facilitado para proyectos institucionales, ¿no? Y lo has presentado mucho las piezas, siempre las artistas lo agradezcan mucho, además si son del extranjero, de Europa. Exacto. Nosotros te agradecemos mucho también, mi querido Lothar, por estar aquí. Y finalmente les quiero presentar a Juanqui Buenrostro, que es el curador de la exposición de Dina Shui. Y ustedes se preguntarán, ¿qué está haciendo Juanqui Buenrostro aquí? Pues justamente, Juanqui Buenrostro fue la primera persona que empezó a tirar una serie de preguntas en torno a las colecciones y el coleccionismo, por supuesto, que tienen que ver con la Bienal de Arte Contemporáneo Barco, que estamos realmente, pues no sé, hace unas semanas de haberla abierto, y que nos da muchísimo gusto presentar en los espacios del Instituto Cultural de León. Me gustaría comenzar hablando un poco de qué es el valor de la belleza. Es un proyecto muy pequeño, muy compacto, que surge de 2 ideas más o menos importantes, ¿no? La primera es un documental que se llama El precio de cualquier cosa. Es un documental de Nathaniel Kahn, que justamente habla de estos mundos, que justamente cuando estábamos viendo el documental, el doctor Ramírez Chávez y yo en la sala, decíamos que este mundo que parece irreal,
inaudito de precios exorbitantes y de ferias internacionales a las que el doctor sí ha ido, y que nos fascina, ¿no? Y también un poco nos horroriza al mismo tiempo. Un poco de ahí sale ese proyecto, y también de unas reflexiones que hacen 40 artistas en 2005, si mal no recuerdo, en la revista Freeze, en un artículo que les pondremos el link en esta transmisión para que ustedes consulten, porque hay cosas verdaderamente relevantes que dicen varios artistas. No sé si quieres comenzar tú, mi querido Juanqui, lanzando las primeras preguntas a los coleccionistas. Bueno, la exposición está justamente determinada o conformada por este documental, con un par de citas, el link para que ustedes lean las citas completas. No solo hay artistas, también hay curadores, hay galeristas, hay un montón de gente del mundo del arte internacional. Y hay varias piezas muy importantes que ustedes podrán admirar en la sala, desde Spencer Tunick, Nan Goldin, Iván Puig, Iván Aguirre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que nos ocupa en este momento es ¿por qué es importante una colección de arte? ¿Quieres aventar la primera pregunta o quieres que yo comience, Juan? Pues sí, a ver, a mí me llama mucho la atención, primordialmente, por ejemplo, qué antecedentes tenemos por parte del municipio en cuanto a la consolidación de colecciones, ¿no? O sea, sabemos de que tenemos espacios expositivos muy importantes, espacios que son atravesados por encuentros de arte contemporáneo muy importantes. Sin embargo, a mí me llama la atención si hay algún antecedente que haya, justamente que podamos rastrear, que podamos localizar por parte del municipio, y si sí, ¿dónde está esa colección, no? ¿Dónde, o sea, justamente qué pasa con esas piezas? Bueno, no sé si usted quiere comenzar, doctor Ramírez Chávez. Claro que sí, Leo, claro que sí. Perfecto. David, Oye, fíjate que, Juan, que esto que dices es muy interesante. En realidad, tú eres un hombre muy joven y hoy, sin duda alguna, León puede tener una presencia dentro del arte contemporáneo que es evidente. Ya hace rato, antes de que empezáramos, Lothar lo mencionó, de cómo se está dando en toda la región una apreciación, un crecimiento, una orientación, desarrollo de artistas, proyectos, que están poniendo a toda nuestra región, a todo el Bajío, en una posición interesante. Pero en realidad es relativamente nuevo, Juan. Fíjate que aquí León fue una sociedad que durante muchos años tenía una orientación de gusto muy costumbrista, ¿no? Muy orientada más que al costumbrismo, hacia la pintura religiosa, hacia la copia de pintura religiosa antigua, a retratos, pues obviamente de personajes del momento y todo eso, pero con un gusto muy decimonónico, casi un gusto, o sea, de la academia, de principios del 19, finales del 18, y ese era el gusto que ponderaba en la ciudad. Y los pintores que hubo aquí eran pintores muy habilidosos, de mucho oficio, pero que se dedicaban mucho a hacer copias, ¿no? Entonces, esa colección, ese acervo, inteligentemente pues fue conjuntado una parte, y está en lo que se llama el Museo de la Ciudad de León, que es una institución que es paralela al Instituto de la Cultura y que tiene parte de este acervo. Y que es bueno porque en realidad pues documenta toda una época, documenta unos gustos sociales y pues está ahí resguardado. Y el viraje hacia el arte contemporáneo pues surge de una intención del Instituto de Cultura, ¿no? El Instituto de Cultura que desde hace años, pues dices tú, bueno, si tenemos una ciudad donde un gran grupo de jóvenes viven en la ciudad, pues tenemos que hablar el lenguaje de estos jóvenes y de impulsar los gustos de esos jóvenes, impulsar creativos que estén en esta orden y esta línea del arte contemporáneo. Y es lo que se ha preocupado, y que Leo ha sido un gran encauzador, promotor, un gran líder en esta área, porque en los años que lleva el instituto, pues no sé cuántas exposiciones llevas, Leo, desarrolladas, es un número importante, y han pasado por las paredes del instituto, de las galerías del instituto, pues grandes colecciones, grandes obras, grandes artistas,
muchas de las obras de Lothar han estado aquí, obras trabajadas por él, pintadas por él también, en los hemos tenido en su espacio. Entonces, pues más o menos esa es una pequeña historia, Juanqui. Yo puedo, si me dejas continuar, porque claro. También Leonardo, también como artista, porque cuando yo empecé con el espacio, yo hice publicidad en poliéster, ¿no? Y ya no existe la revista, lo extraño muchísimo, ¿no? O sea, este era la de Leonardo, y en el multimedia hice 7 funciones al mismo tiempo, ¿no? O sea, tú estabas muy influenciado por el Festival Cervantino, ¿no? Así yo tengo casi ganas de repetir este de nuevo, porque en esas épocas, por suerte lo documentamos, tenemos un video y ahora está digital, en la época había digital, ¿no? Y de veras, tú me visto de los eventos que tuvimos, y Leonardo como artista, como casi como, ¿no? Also, más como Matthew Byrne, algo así, en esa época, hace más de 20 años, ¿no? Era muy padre, era una de mis favoritas. Y después la última es, lamentablemente, 2000, ya se acabó. Y estaba como Teresa Mores, ¿no? Y con este cambió todo, ¿no? Como por la muerte era el último tabú, y ahora para mí es como México como mainstream, ¿no? Latinoamérica, ¿no? En el cine, en el arte, todavía yo no voy a la feria, si algo llevo más por mis propios instintos, pero yo veo todavía mucha fuerza aquí, ¿no? Más que en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Ya se acabó la energía que había allá, ahora está en otros lugares. Si hoy tienes que tener una exposición en Asia, ¿no? Para que, bueno, en Bangladesh o algo, ¿no? Cuenta casi más que Nueva York. El mundo está cambiando muchísimo, ¿no? Pero también es una oportunidad, ¿no? Porque nosotros tuvimos... ya hicimos videos en esta época, ¿no? Ya como hicimos videos de más de 20 años, ¿no? Y a veces en Betamax ni lo puedes escuchar la voz, ¿no? Hoy digital es increíble, ¿no? Como lo puedes recuperar, ¿no? Fíjate que hace más de 20 años había estas iniciativas, ¿no? El Festival Internacional de Arte Contemporáneo, pero también al mismo tiempo se estaban desarrollando proyectos como Arte 3, del que David era miembro. Junto a Santa Fe estaban Las Motas, y no es coincidente pues que este grupo de personas, donde también está por supuesto Grisel Villasana, Juan Melia, Federico Cermeño, y una gran cantidad de personas que estuvieron involucradas en este tipo de proyectos, impulsaron el arte contemporáneo. Lo que a mí me parece importante es cómo es que, por ejemplo, David Ramírez Chávez empieza a adquirir obras de arte de artistas contemporáneos. Pues bueno, es una cuestión un poquito extraña. Si tú recuerdas, yo hice una licenciatura en Historia del Arte, que alguna vez hemos platicado de eso. Sí. Y pues bueno, ahí empecé a ver una cuestión más formal, lo que era ciertos elementos o ciertos lenguajes codificados a través del arte, que eran sobre todo el arte sacro, que tenía muchas expresiones o muchas muestras pictóricas donde todo era codificado, donde se transmitía o se reconocía solo por ciertos entendidos. Y cuando hice una maestría en arte moderno y contemporáneo, pues fue fácilmente la derivación, fue un cambio muy sencillo, muy lógico de estos cuadros que si bien eran totalmente figurativos y expresiones pictóricas, muchas coloniales y todo eso, pero mi interés era por la cuestión de los lenguajes codificados, de los metatextos, de intenciones no tan claras, pero que estaban dentro de la obra, pero que no eran tan evidentes para toda la gente. Entonces, no fue tan difícil transitar hacia un arte contemporáneo, mucho más conceptual, mucho más con propuestas más reflexivas, y bueno, pues esto me lleva a generar un interés no solo de observación, sino también de empezar a adquirir una serie de piezas. Y creo que, bueno, ahorita en la charla fácilmente o lógicamente tendremos que llegar a las líneas de colección o cómo se establece una colección. Entonces, pues bueno, esta es la entrada, ¿no? La entrada es este paso que pudiera parecer muy abismal, pero que tiene una lógica dentro de las lecturas de conceptos, las lecturas de mensajes,
lecturas de lo que mencionaba de metatextos, ¿sí? Exacto. Lothar Müller, Kunsthaus Santa Fe empezó como un espacio no lucrativo y muchas de las piezas que empezaron a conformar la colección Kunsthaus fueron donaciones que hacían los artistas después de haber hecho un proyecto contigo. Platícanos cómo fue esta primera parte de Kunsthaus en San Miguel de Allende. Yo hice casi el proyecto al vacío, porque estaba más como arte decorativa aquí, ¿no? Artistas que me interesaban, yo hice estos anuncios, ¿no? y íbamos a ver qué pasa, era más el espacio, porque yo presté mi espacio a otro galerista, ¿no? O artistas que estaban en San Miguel me preguntaban, ¿pueden mostrar sus obras? Como Jean-Marie Hesley ya renté su loft en Soho para mucho dinero y pinturas cuadros allá, ¿no? Y después tuvo unos problemas con el otro alemán, tuvo 8 clavos, ya, que es increíble, pero yo presté mi espacio, después tiene demandas y dice, no, yo hago mi propia programación, así empezó. Y pensé, voy a hacer una galería, voy a hacer mi propia programación. Yo tengo pocas amigas artistas porque yo soy de Colonia, que cuando yo estuve allá era nada de arte, ¿no? Todo era de Düsseldorf y conocí un artista nada más y cuando yo me fui a estudiar en los Estados Unidos era el boom hasta donde yo vivía. No, como la galería Paul Menz era la vuelta de mi apartamento. ¿A ti no te tocó el inicio de Art Cologne en Colonia? No, yo conozco el iniciador, ¿no? Pero yo nunca, no fui a Cologne. Yo estaba en San Francisco cuando el boom, cuando Colonia, Milán y Nueva York eran como en su prime, ¿no? Yo fui como Mary Boone en Nueva York, estaba Immendorf colgando su obra. Sí. Y Francesco Clemente estaba a la vuelta de mi apartamento. Ellos lanzaban a los italianos y los alemanes en Nueva York con el boom, los alemanes, la pintura. Yo conocí también a Wolfgang Max Faust. Lástima, aquí no tengo el libro. Él, Hunger nach Bildern, con empezó el boom de pintura, ¿no? Y él lamentablemente murió de sida muy temprano, ¿no? Yo tengo este libro, yo tengo memorias como privadas a él. Sí. Y yo estaba en los Estados Unidos hasta cuando se cayó el muro. Ya tuve que ir a Berlín. Yo vi, por ejemplo, Jeff Koons en San Francisco, Chicholina en vivo. ¿No? Es una presencia, wow. También se tocó el boom de Casper Koenig, ¿no? Sí, yo fui a la librería como adolescente. Yo siempre compraba libros de fotografía sin tomar fotos, ya como adolescente. Después él tenía una tienda donde vendía los más baratos porque era muy, muy cara. Allá pudiste conseguir cualquier catálogo del mundo, ¿no? Para un precio, ¿no? Y el nivel cultural de Colonia no lo aprecias, ¿no? Yo fui como adolescente a Monet, yo había como arte contemporáneo Liechtenstein, o Andy Warhol, pieces que yo me recuerdo, yo movió la cortina de Liechtenstein después de las guardias. Me dio pena decía mis padres y fui al museo. Yo tenía esta pasión y en el principio fui a ver todos en el original. La Mona Lisa todavía sin el plexiglas ¿no? Como lugares, ¿no? Como en Florencia, por ejemplo, es increíble. Cada otra pintura es como monumental, sí. ¿No? Es increíble, ya como es a todos muy cerca, como París son 5 horas, en Amsterdam son 3 horas, yo tengo la fortuna de ver la cultura como para mí la aura del original es muy importante, ¿no? Claro. Y después me di cuenta que el nivel cultural tan alto era, ¿no? Como Colón tiene apenas 1 millón de habitantes, ¿no? Cuando ya hiciste tu galería, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? De la actividad que sucedía en Kunsthaus. De la galería, este fue casi solo, ¿no? Porque tuvo muy buen equipo, eso no es imposible hacerlo solo, ¿no? Y después, como fuimos, las ventas eran muy difíciles, ¿no? Como David era las pocas de la religión, ¿no? Como que
creció mucho, ¿no? Pero tuvimos que irnos a las ferias porque no había mercado. Porque yo, no soy tan fan de arte conceptual, para mí, hasta una pintura tiene que tener un concepto, ¿no? Ahora, la performance, el concepto, si estoy detrás, yo hago cualquier cosa, ¿no? Pero si no, es un espectáculo, ¿no? Para mí, mis pinturas también van de títulos al concepto, ¿no? Y los artistas, es una diferencia a los artistas como decorativos allá en San Miguel. Yo pedí primero el concepto antes que vía la obra, ¿no? Y cuando hice lo mismo como lucrativo, además quité el no, lucrativo, no me di cuenta que esto en alto nivel, era como casi naivamente, estaba haciendo el alto nivel porque no son decorativos estas piezas, ¿no? Para mí es una comunicación cultural, la cultura es una cosa muy grande. Así es. Juanqui. Sí, bueno, ahorita hicieron comentarios bien interesantes que me empezaron como a llevar a varios lados, ¿no? O sea, justamente ahorita el señor David mencionó esto justamente, ¿no? Sobre el Museo de la Ciudad de León. Un espacio que, hasta donde tengo entendido, tiene bustos y tiene una serie de colecciones justamente relacionadas a esta primera parte del siglo XIX, ¿no? Y me da mucha curiosidad cómo luego este espacio es difícil de activarlo, ¿no? O sea, durante la pandemia creo que lo he visto una vez abierto. Y justamente es eso, ¿no? O sea, una colección del Instituto Cultural, o bueno, que por lo que estoy escuchando es paralela al Instituto Cultural. Sí, no es del instituto, es una colección que pertenece a una paramunicipal. Más bien, ni siquiera es paramunicipal, ¿verdad, doctor? Tiene otra figura legal, el Museo de la Ciudad. Sí, bueno, y tenemos el proyecto nosotros en el instituto de integrarla, ¿no? O sea, este espacio en realidad no debería existir, como dice, es una figura confusa legal, pero el chiste sería que fuera un espacio más del museo. Mira, aquí, Juanqui, el tener una colección, yo creo que es algo muy interesante para una ciudad y para una institución, ¿no? No tanto para una ciudad, para una institución. Y crear una exposición que pueda ser muy sólida y que pueda itinerar, que pueda viajar, que pueda ponerse a dialogar con otro tipo de obras, se vuelve muy interesante. Aquí la gran virtud que se tiene cuando no se tiene colección es que tú puedes generar una exposición desde cualquier punto de vista. Tú no necesitas generarla desde la exposición, desde tu colección, sino tú puedes partir desde la colección de Lothar, o desde mi colección, o desde la colección de otra gente, o desde combinar las colecciones, o desde los artistas, o desde los curadores. Entonces esto es la gran versatilidad que tiene un área expositiva como la Jesús Gallardo, o como el grupo de galerías del Instituto de Cultura de León, que no están encadenados a esa colección. Ahorita empieza ya a crearse una colección con la Bienal, pues hay la intención de crear una colección de arte contemporáneo. Esto es una oportunidad interesante y vendrán tiempos diferentes, vendrán propuestas diferentes a raíz de que empiece a crearse una colección. Y de hecho, por ejemplo, justamente en la colección de Barco, en las piezas como seleccionadas, en las piezas que fueron reunidas, ¿no? Son súper dispares, inclusive a pesar de que, bueno, es que decir arte contemporáneo es decir como carne, ¿no? O sea, hay que metáfora tan fea utilicé, pero hay tantos como subtipos, hay tantas como intersecciones que quizás sería la persona. A mí me da mucha curiosidad. Y ya estamos 30 años en el contemporáneo, también es algo raro también para mí. Sí, sí, es muy extraño. Ajá. ¿Bajo qué criterios se seleccionan estas piezas que van a formar parte de una colección del Instituto Cultural, ¿no? En mi caso, para mí es más una gran responsabilidad como extranjero. Mi marido también me lleva 20 años. Esa es la razón de hacer la asociación civil, la Fundación Kunst, es el nombre. ¿Qué pasa cuando nuestros herederos lo llevan afuera del país, por ejemplo? O tú dijiste ahora, ¿qué pasa con la obra? Pero ya sabes, si desaparece, además este tipo de obras, hay épocas que desaparecen y después ya no, pero para mí me siento muy seguro. Yo cambié parte de mi testamento, era al final todo, ¿no? Cuando sé mi colección o nuestra colección es en buenas manos, estoy más tranquilo, ¿no? Que violencias que
que son una de las víctimas, also para menos la colección está en buenas manos, also ni hay que exponer ya para de vez en cuando, yo lo veo más en el futuro, ¿no? Para otras generaciones, en 200, 300 años, ¿no? Como yo estaba un poco dando de clase también y le dijo a los estudiantes, como si tú, cada lista lo vende la obra en Hong Kong, a no sé, un japonés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ellos lo ven en 200 años, como, ¿qué quiere decir esta obra de arte? ¿No? Porque yo nací en Colonia, tiene 2000 años, y si ves una pintura, un romano, te da mucho más información que textos. Algo. Also, para mí es lo visual, es lo más fuerte que más da información a otras generaciones de nuestra cultura, que pensábamos de qué ética hubo aquí, ¿no? So, como, also para mí un gran tema ahora también es la conquista, ya es la invasión de los europeos, es para mí un crimen, ¿no? De la humanidad. Claro. Also, sabes como tú vives aquí tanto tiempo, lo ves la cultura, eres también como, nunca vas a estar mexicano, pero sabes como lo ves la cultura y los valores más, y a mí me pone más triste, ¿no? La que se destruyó, ¿no? Como, y que poco se salvó, ¿no? Más para... ¿no? Como, also, es un tema ahora, como coleccionista siempre gusta estar en ciertas formas, pero yo como artista me expreso más en estos temas, ¿no? La colección, esa parte es casi como, lo veo algo y yo lo veo una vez, no tengo que pensar mucho, es casi como baja, ¿no? Si tienes que pensar ya es mal, tienes que sentir, eso es para mí buen arte se siente, ¿no? Como ahora el alma que tiene, ¿no? Claro. Yo un poco retomando la pregunta de Juanqui, tiene razón, hay criterios que se establecieron justamente con los jurados, justamente para tener un inicio de colección, porque es la primera vez que, por lo menos en el Bajío, una institución se va a dedicar a coleccionar obras de arte contemporáneo solamente, ¿no? Es importante primero, por supuesto, observar que los premios, ¿no? Tuvieran la calidad suficiente como para tener esa representatividad. No fue premio, más bien el monto destinado a adquisición de obras, era importante también tener una panorámica un poco de lo que está sucediendo en varias partes de esta región centro-occidente, no completa, por supuesto, sobre todo la parte que colinda con el estado de Guanajuato, para tener más o menos una visión que llevara a un inicio, ¿no? No podemos hablar de que se están estableciendo parámetros definitivos, ¿no? La propia Bienal está pensada como un ente que va a estar adecuándose a programas que se establecen en el Instituto Cultural de León y, a su vez, tener la particularidad de poder intersectar proyectos, programas y actividades, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que es un buen inicio. Tenemos finalmente 11 piezas que creo que nos dará la oportunidad de posteriormente hacer una lectura, aunque también, y esto fue un comentario que atinadamente hizo David, con respecto a qué va a suceder después, qué va a suceder si implementamos un programa de adquisiciones institucional. Creo que se tiene que conformar un comité de adquisición, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante, porque también es cierto que la colectividad de profesionales puede determinar también muy certeramente cierto tipo de parámetros para seguir coleccionando. Y en este caso, lo que abrió la Bienal fue una estructura que dinamizó los procesos de conservación de algunas piezas de arte, ¿no? que en muchos sentidos serán relevantes, ¿no? en algún momento de la historia del arte regional. No sé, ¿qué opinas tú, doctor? No, yo, o sea, coincido contigo, o sea, es una oportunidad, esto abre otras posibilidades, desde crear un comité, como claramente lo acabas de plantear, que me parece a mí que sería la figura ideal, un comité que no necesariamente tiene que ser pura gente leonesa, puede haber
gente extranjera, puede haber artistas, puede haber curadores, hoy es muy fácil la comunicación, y que entonces sí puedas tener una colección bajo un criterio selectivo, curatorial interesante, ¿no? Interesante. A lo mejor orientarla hacia artistas emergentes, artistas de cierto periodo, para salir un poco no solo de la Bienal, porque la Bienal, como lo comentábamos el día que hablamos de la Bienal, pues está limitada por la convocatoria. ¿Qué convocatoria haces? Es en las obras que vas a recibir. Pero una colección pues tiene que tener un poco más de apertura. Y un comité de adquisición, un comité de selección de la creación de una colección, pues crea un reto muy interesante. Como dices, es un ejercicio que no existe, no solo en la región, poco existe en nuestro país a nivel institucional. ¿Qué opinas tú, ya es un trabajo sin fin, como nada más documentar todo, ¿no? Como, y yo tengo una caja llena de material, y, also sabes guardar casi todo, ¿no? Ese es un esfuerzo muy grande, ¿no? Como, y es parte también de la pieza para entenderla, ¿no? Como del contexto, o sea, para mí momentos más interesados en la política, ¿no? Como la violencia que vivimos, eso era para San Miguel, un shock, ¿no? Y también yo dejé mi clase, yo recomendé al director que se suspende porque estaban espantados. Yo estoy en el punto ahora que tienes que hacer por lo menos algo de crítica o como algo, no solamente es huyete, ¿no? Y espera qué pasa, ¿no? Es como, tiene que ser una parte porque el mundo ya es como junto, ¿no? Todo el mundo sabe, las noticias saben, las noticias en Alemania, de México también, ¿no? Y eso es que pasa ahora, eso es algo que tiene que ser a nivel mundial, global, ¿no? Igual que con el clima, eso es como una tarea muy dura y va a tener víctimas y héroes, lamentablemente, hay que hacerlo, ¿no? Ya, porque es para otras más generaciones y yo sé también del otro lado algunas cosas, están interesando en paz también, nadie habla de paz, ¿no? Para mí el arte como algo pasa así, el artista tiene que ser también políticamente un activista, ¿no? Y para mí ahora es este momento que no puedo hacer nada, ¿no? Y no quiero entregarme como víctima tampoco, ¿no? Eso es como muy difícil y cada uno tiene que ver con su propia situación, ¿no? Como, pero yo veo ya cosas, los dos lados quieren paz, ¿verdad? No, para nadie habla de paz todavía. Y el artista, para mí, un artista ve la misma cosa de un poco de otro ángulo, ¿no? Como que tiene este gesto del rey, ¿no? Hace unas referencias y además desde otro punto de vista algunas cosas son muy claras, ¿no? A veces la cosa para mí ahora, el dilema, ¿no? Para mí ahora el arte tiene que ser cierta forma de político, ¿no? Para mí puede ser contemporáneo, como no puede ser de México, de los países con más violencia del mundo, sale, tiene que reflejarse por lo menos un poco, ¿no? Como el verbal, pero no puedes ignorarlo, es como para mí no es actual, no es contemporáneo, no es claro. Juanqui. Sí. Ahorita, bueno, hicieron otra vez, ¿no? Un flashazo de cosas bien importantes. Porque luego, por ejemplo, tenemos el caso de Aguascalientes con arte joven, ¿no? Que la colección es, bueno, inmensa. ¿Cuántos años tiene? ¿No? ¿30, 40? No sé. Es que lo tengo, como siempre, aquí mi hada madrina Google me va a decir cuántos años tiene arte joven. Arte joven acaba de cumplir 41 años. Es que es un punto interesante, porque finalmente creo, y no sé si ya han hecho revisiones de la colección de arte joven, creo que es un punto súper importante porque te permite no solo analizar con el grupo de piezas que han sido ganadoras y seguramente, no sé si tuvieron este asunto de adquirir obras adicionales, te permite hacer historia del arte del país, porque finalmente también sí, se cuenta mucho. Un referente súper importante. El ejemplo de FEMSA
Por ejemplo. Gran parte de su colección está soportada en la Bienal FEMSA. Cómo se adquirieron obras premiadas de la Bienal. Y claro, ellos sí han abierto esa enriquecimiento de la exposición a compra de obra de otros artistas. Entonces, y hoy pues tiene una colección que es una colección de las importantes de este país. Pero surge justamente de un certamen, de una Bienal. El Marco tiene también el premio Marco. Esto de arte joven, yo durante años asistía y desfilar grandes artistas ahí. Cuando me tocó ver exhibiciones en Aguascalientes de la exposición, de la colección, pues hay obras verdaderamente interesantes que ahorita lo importante sería volverlas a ver, ¿no? Retomarlas 40 años después y hacer una lectura del arte. Sí, claro, porque las lecturas de ese momento las hicieron, bueno, gente como Ida Rodríguez, Raquel Tibol, no estoy seguro, pero seguramente Teresa del Conde. Es decir, sí, tienes razón, es un recurso... Diferente tipo de colección, ¿no? Más neutral, más como, ¿no? Como cada año, ¿no? Más refleja cómo está el país culturalmente, ¿no? Como, exacto. Hay tantas diferentes colecciones, una privada, obviamente es muy distinta a alguna de estas, ¿no? Y fíjate que ahora, justamente con este comentario, me surge la duda de si cada uno de ustedes tiene, digamos, pensado en una vocación para sus colecciones. David. Hijo, una pregunta compleja, Leo, una pregunta compleja. Aquí, hace unos minutos, Lothar mencionaba acerca del testamento y del cambio del testamento y empezar a buscar esta trascendencia de la obra. Él habló ya de años a futuro, donde la obra empieza a leerse desde otros puntos de vista. Y eso, pues, sin duda alguna es irte a hacer un fade out y verte desde lejos y verte en el tiempo, ¿no? Pero eso es complicado, ¿no? Yo creo que la colección, el coleccionismo tiene una responsabilidad, sí. Una responsabilidad social muy fácil de entender. O sea, el circuito del arte no podría existir sin esta intención de colecciones institucionales, de colecciones privadas y todo eso, porque si no, pues nunca estaría completo. Y el de encontrar esta orientación, estas vocaciones, este punto ya un poco lejano es complicado. Yo creo que, como bien lo dice Lothar, las colecciones, cuando empiezan a ser formales, van a acabar siendo en gran parte institucionales en cierto momento. Una parte va a ser institucional, o va a ser social, no le llames institucional, va a ser social. Tiene que abrirse el acceso a ese tipo de colecciones, ¿no? Entonces, las colecciones palaciegas, imperiales y todo eso, bueno, hoy son museos, pero durante mucho tiempo eran totalmente egoístas, privadas, limitadas. Y hoy Lothar también lo mencionó, acá estamos fuera de cámaras, pues ¿de qué platican los coleccionistas o platican de qué obras? Sí, no, de seguridad, conozco unas piezas increíbles porque no quieren decir para que tengan por seguridad, ¿no? Eso, es casi como íntimo decir que tienes en tu colección, ¿no? Eso es raro, ¿no? Eso. Mi querido Lothar, tus piezas o las piezas que has ido adquiriendo con este asunto de la Fundación Kunsthaus, siento que van más enfocadas hacia un asunto de la diversidad, ¿no? Que habla de la diversidad. Ya como dices, como que ya yo estoy más allá, yo voy ahora, yo soy de curioso, ¿no? Ya sabes, género, porque la última exposición de la colección se llama Somos Locas y se nota, y la mitad de las artistas eran homosexuales, ¿no? Era también mucha discusión, que debe que sea arte, tiene que ser como hacer esas preguntas, ¿no? Como dudas o algo, ¿no? Esto es como, para mí ya es como ese género, yo ahora estoy también tratando de hacer algo comercial, ¿no? Como, cross culture, con la cultura comercial, que no se mezcla, para hacer la arte siempre tiene que cobrar todo, ¿no? Eso es todo el ¿no? Sí, como también es como un tema que algo nuevo, para mí contemporáneo es algo que no se ha hecho antes, ¿no? Como naivamente es muy difícil, ¿no? Porque tú
hecho y retro. Also yo tengo un slogan, Back to the Future, regresando al futuro, ¿no? Me encanta el pop art, pero este mismo pregunta también puede ser muy filosófico, ¿no? Also, la parte comercial en el arte siempre era un conflicto, ¿no? Los mecenos, como los Medici, also religiones que representan los reyes, algo como Prusia tiene una colección increíble, como, also las colecciones es como, es un montón, ¿no? Es como, para mí, yo soy también más activismo, la libertad de expresarse, ¿no? Por ejemplo, la pintura, ahora son pintores, es la única forma que no tienes que preocuparte por los derechos de autor, ¿no? Yo pinto arte con permiso, sin permiso, personas que posten su foto en Facebook para el mismo público, ¿no? Es lo nuevo de nuestra época, tenemos Facebook y esas medios de comunicación. Also, yo uso mi iPad en mi estudio, ¿no? Como, porque no usar la última tecnología disponible, ¿no? Así es. Juanqui. El arte es parte del arte, ¿no? Sí. Creatividad. Juanqui. Sí, fíjense que cuando subí la exposición, somos locas y se nos nota. Y eso me lleva a otra como serie de preguntas, ¿no? O sea, estaba pensando en esto de, bueno, o sea, en la Revolución Francesa tenemos una colección de alguien muy íntimo, Ábrala y Cristal del Pueblo, ¿no? Pero en este caso, específicamente en León, Guanajuato, aquí hay planteamientos interesantes de cómo esta colección, no sé si tiene que representar, pero sí yo creería que tendría que buscar identificar a tantos estratos de la sociedad, ¿no? Las sociedades, inclusive sería la palabra, ¿no? Que creo que es el reto que se va a tener en cuanto a cómo se va a tener que consolidar esa colección. O sea, sí y no. Es decir, lo que estás planteando es un reto dificilísimo. Es decir, yo creo que más bien va a registrar o va a construir un discurso en torno a determinado número de piezas. Afortunadamente, y eso me parece que es muy relevante, no solo ha habido coleccionistas privados que han estado comprando obras de artistas regionales o locales o nacionales, que son importantes para el Bajío, sino que las propias iniciativas privadas le han dado un matiz muy importante a este tipo de cosas, ¿no? O sea, estoy pensando en la posibilidad de hacer un proyecto en colaboración con Calosa, por ejemplo, con las piezas que tiene el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, con el Museo de La Salle, es decir, te da para mucho, es muy difícil abarcar todo y se parcializa, pues, ¿no? Pero creo que es muy importante que también sucedan estas visiones particulares, ¿no? De un grupo de personas que pueden determinar cierto tipo de narrativas, ¿no? Que se pueden completar con otras cosas. No sé qué opinas, David. Pues sí, o sea, iniciando con lo que dijo Juanqui, creo que esto nos lleva a lo que comentó Lothar. O sea, si nosotros tenemos una ciudad que queremos ver reflejada en la colección, pues primero tenemos que verla reflejada en la obra de los artistas, ¿no? Y eso posteriormente llegará, pues entonces sí, a las bienales o llegará a la colección. Pero yo creo que el reflejar el contexto y reflejar las lecturas contemporáneas, lecturas del momento, del tiempo, es más labor del artista. Yo veo en el artista ese espíritu de tratar de comunicar algo, de tratar de vulnerar algo, de tratar de confrontar algo a través de su obra y a través de su mensaje. Y veo en el curador la posibilidad de poner esto a dialogar o poner esto a crear una controversia con otras obras. Pero así es como yo creo que puedes llegar. Es difícil que una colección, en base a como tú la planteas, pueda reflejar esta gran diversidad en la ciudad. Es muy difícil y sería, pues a lo mejor hasta desviar la intención de la... Es más, eso es un trabajo más antropológico. Pero hace interesante también desde cierto punto de vista de una persona, de una sociedad, de una institución, ¿no? Claro, es un trabajo curatorial para una exposición, pero no para formar una colección. Entonces, es donde yo vería más las cosas. Yo sí
Y yo estoy, y me interesan mucho los artistas que no dejan pasar ciertos momentos que se están viviendo, que los ves ahí en su obra y que notas claramente que es un artista que está produciendo o que produjo esa obra en los 70 o la produjo en los 2000 o la produjo en el 2020. O sea, notas claramente estas diferentes intenciones y por qué de qué transmites en la obra, sin que sea tampoco un compromiso del artista ser el relator de la historia, ¿no? También como dando clases, yo aprendí muchísimo dando clases, un poquito de tiempo. Also, yo siempre digo, no tiene que comprobar nadie, no son los científicos, pueden tener las especulaciones y no tienen que justificar nada, es una buena chance, hay que aprovecharlo, ¿no? Ser creativo, ¿no? Pensar y ser creativo, ¿no? Para mí es padre de tener esta oportunidad. Así es. Juanqui. Sí, bueno, o sea, inclusive ahora hay otra pregunta que es todavía más difícil, ¿no? O sea, ¿y qué pasa que en Aguascalientes con arte joven, ¿no? Tenemos esta gran, inmensa colección de arte, ahora ¿qué hacemos con ella? Ahora hay que, o sea, y esto me lleva mucho a pensar, si esta colección que se está consolidando, ¿hacia dónde va, no? O sea, ¿cuáles son sus planes de exhibición inclusive, ¿no? Y ahí nos metemos con este gran problema que es pensar el museo como una institución pública, al final. Así es. Habíamos hablado mucho justamente de, que hiciste una pregunta también en esta charla que hicimos antes de esta conversación en Zoom, de si la colección iba a tener un lugar permanente de exhibición, ¿no? Que me pareció también muy interesante. Por lo pronto no, porque realmente no somos un museo, porque somos un espacio de transición, ¿no? Un espacio que está formulándose, como ya lo dijo David, con cada exhibición, pero creo que lo interesante de tener piezas disponibles en un acervo es que te permiten dar una lectura diferente cada que tienes una posibilidad de hacer un proyecto nuevo, un proyecto curatorial nuevo, o bien que encargas un proyecto curatorial con otro curador de otro estado, de otro país o de otra región. Entonces, creo que la lectura que puede hacer una persona que incluso no está familiarizada con este tipo de materiales puede ser muy enriquecedora para la ciudad. Y por supuesto que la conformación de discursos, ¿no? O de narrativas a partir de la confrontación o de la traducción de determinadas piezas va a generar una riqueza conceptual en todos los sentidos. Y es decir, también una colección te salva de muchas maneras, ¿no? Una colección te permite tener acervos que puedes utilizar para hacer proyectos mientras suceden cosas como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Creo que te permite ser mucho más creativo. Estoy pensando que Cumex, por ejemplo, ahora acaba de inaugurar o ya inauguró un proyecto justamente con sus acervos de arte mexicano y que yo recuerde no lo había hecho, o por lo menos no con tantos artistas mexicanos. Como yo, como adolescente, que tienes la chance que tu comunidad lo provee, que tienes que lo ves el original, que no tienes que verlo en el internet o algo, ¿no? Also, es muy diferente si estás enfrente, ¿no? Y ves como, wow, eso es como para mí como casi como una maravilla, ¿no? Como, así es antes, que están en muchas que no son artistas, pero no entienden. Es otro tipo de fascinación, ¿no? David, ibas a comentar algo. Y lo que decía Juanqui, o sea, aquí de la colección, ¿no? Lo de arte joven, internacional, yo creo que el coleccionismo no es infalible. No es infalible ni a nivel institucional, ni mucho menos a nivel privado. Se cometen muchos errores. Y los errores se leen como en el tiempo, es como la arquitectura. La arquitectura es un testigo insobornable de la historia. Ahí está la arquitectura y dices, qué bonita, pero la ves 20 años después y dices, qué cosas tan feas hacían. ¿Y por qué tiraron los edificios coloniales para hacer esto? Y empiezas a tener ese elemento que no puedes quitar, pero que siempre te recuerda lo mal que se han hecho muchas cosas, ¿no? Esta arqueología del futuro nos va a encontrar como gente de un gran gusto o de un pésimo gusto. Y lo mismo son las colecciones. Yo creo que una colección de arte joven, una colección que lleva 40 años,
pues sería muy interesante ahorita, yo creo que no sé, supongo que lo han hecho, pero sí sería muy interesante revisar y hacer una relectura de los aciertos y desaciertos, o sea, tratar de verlo críticamente, desde el punto de vista crítico, qué cosas fueron en el momento, qué cosas se dejaron pasar y que son artistas que hoy tienen una gran trascendencia y que se les dejó pasar sin darles una mención ni nada, cuando eran obras que ya se veía el germen de ese artista, ya se veía el potencial de ese artista y con cierta miopía se les dejó pasar. Entonces, sí sería interesante hacer una valoración crítica de ese tipo de colecciones que han pasado por muchos ojos, por muchas manos, por muchos jurados, por convocatorias diferentes, que es muy diferente, por ejemplo, a la colección Jumes. La colección Jumes, pues ellos no te enseñan los errores que hay en la colección, siempre son los aciertos. Y tiene lecturas constantemente, cada cierto año, cada un año, cada 2 años, cada 3 años, hacen relecturas de parte de la colección por un curador diferente. Y eso te hace ver la colección desde otro punto de vista muy interesante. Pero son perdón, por punto de semana de más adelante hablaste de estos edificios feos, porque yo estoy como pintando uno de estos edificios feos de mal gusto a la pintura y como pintura se ve bello, ¿no? O sea, es de la cultura mexicana, ¿no? Si lo ves en un cuadro, lo ves completamente diferente. Y hago un cuadro de gran formato con esos colores pasados y se ve increíble, se ve muy nice, ¿no? Como sabes, esa es la cultura, ¿no? Que después la gente en el futuro verá si es mexicano, ¿no? Also, la cultura que vemos ahora, vemos feo para en largo plazo, es como diferente, ¿no? No como tiene un valor diferente. Sí, o sea, como arte se ve diferente. Also, me sorprendió a mí también. Claro. Juancho. Sí, qué bonita metáfora, ahorita lo utilizó, ¿no, doctor? Arqueología del futuro. Pensar cómo esta colección que se está formando va a ser una colección distinta dentro de 10, 15 años, ¿no? Independientemente de las normas de gusto que se imperen. Y esto también me lleva a pensar, ¿hay planes de seguir expandiendo esta colección? Sí, hay un inicio, ¿no?, de un programa de adquisiciones. Está apenas desarrollándose el documento, estoy escribiendo el documento para que el director también lo vea y que se pueda negociar con mucha gente, pues, no solamente una persona quien decide, hay un equipo, una serie de personas que pueden validar esta iniciativa y que, bueno, tiene muchas aristas, pues, no solo es estas buenas intenciones de vamos a coleccionar, vamos a hacer, ok, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? ¿A partir de qué es importante coleccionar? ¿Y dónde vamos a guardar? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí hay estas buenas intenciones, pero esperemos que lleguen a buen puerto, ¿no? Recuerda que el proyecto de la Bienal es un proyecto que realmente se pensó desde hace mucho tiempo y que llegó a buen puerto apenas este año, ¿no? Que no es muy difícil este año, ¿no? Para arte visual, ¿no? ¿Qué ibas a decir? ¿Yo? Juanqui. Sí, o sea, justamente, ¿no? A buen puerto llegó en plena pandemia. O sea, qué complejo es pensar justamente gestiones culturales cuando ahora somos conscientes de que se nos puede atravesar una pandemia. Exactamente. Pero pandemia por esa oportunidad también, probablemente estoy usando esta nueva tecnología. Yo tengo ahora un grupo de gente, son 8, de todas las áreas, ¿no? Como de banqueros, biólogos, ¿no? Y tiene mucho interés trabajar en arte, mucho interés, uno tiene experiencia diplomática, todos tienen interés, lo ven el valor del arte, de la cultura, ¿no? Claro. Que es padre, ¿no? Yo veo arte para mi cultura, ¿no? Como, arte que es decorativo no es cultura, un florero para mí no es cultura, ¿no? Para esas, claro. ¿verdad? Y también como el arte, como para mí arte, ¿cómo se llama? Figurativa es muy diferente de arte abstracta. Arte abstracta es más para mí arquitectura o música, ¿no? Se puede dividir en
otras formas también, explorar el arte como nunca. Es como nunca va a ser perfecto, es casi lo padre el arte, siempre está cuestionando a sí mismo y buscando formas, experimentando cosas raras, locas, ¿no? Pero eso es lo padre el arte, ¿no? Claro, tenemos un comentario. Es de Randy Walsh. Randy fue director de la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato y ha sido profesor de varias generaciones de alumnos de la universidad. Su comentario se los va a leer. Por la pandemia de repente hay un chingo de convocatorias. ¿Dónde estaba el apoyo antes? No me queda claro que de repente hay Madre Teresas en cada esquina. ¿Qué opinan de este comentario de Randy? La Madre Teresa no era también una figura ejemplar, por ejemplo, para matizar eso. Creo que yo digo, es evidente lo que dice Randy, ¿no? O sea, los apoyos siempre han faltado, siempre ha habido pocos apoyos. A lo mejor con la pandemia pues todo dinero de algunas cosas que no se gastaron y empezaron a surgir apoyos. Pero si nosotros esto lo llevamos al plano nacional, pues nos vamos a dar cuenta de la crisis que estamos viviendo a nivel nacional, donde los apoyos que antes había y que eran relativamente organizados a través del FONCA, a través de Conacult, a través de instituciones, pues ahora ya no están ahí o no puedes acceder a ellos. Entonces, sí, ciertamente lo que dice Randy tiene razón y es un reclamo al lugar, ¿no? Cómo llegan, y ojalá que lleguen más Madres Teresas, como les llama él, ¿no? Ojalá que, digo, sí, yo creo que cuando nosotros hablamos de una vocación de colección y una una colección institucional, pues entonces estamos hablando de que empieza y hablamos de cierta razón social, pues entonces tenemos que llegar a ese compromiso o a ese entendimiento de ciertos grupos para que le apuesten a esto también. Y le apuesten pues desde con sus entradas a la galería, desde su asistencia a las exposiciones, hasta si es posible con el apoyo, ¿no? Apoyo y comprar en lugar de comprar pósters, pues comprar ya obra original, artistas jóvenes, apoyar la carrera, digo. Yo a mí, si tú me dices, dame una beca porque mi hijo va a estudiar, ayúdame, mi hijo va a estudiar leyes y todo eso, pues te la doy. Pero si me dices, oye, mi hijo quiere estudiar artes plásticas o quiere estudiar cine, pues yo doy apoyo el doble, ¿me entiendes? O sea, a mí me interesa apoyos hacia estas posibilidades de comunicación sensible. Ya abogados, contadores, médicos, arquitectos, ya no necesitamos arquitectos, sí, pero otros ya no necesitamos tantos. Claro. ¿Tú qué opinas, Lothar, de este comentario? Siempre yo pienso que aquí hay muchos apoyos. Se ven de la época cuando un partido estaba como 70 años en poder, ¿no? Pero controlas los artistas, ¿no? Como tienen miedo a perder su beca o cuando en la facultad otra vez aprendí muchísimo, que después de cada semestre hacen exposiciones para cuando salen ya tienen la beca, ¿no? O sea, tu gol en la escuela de arte es tener la beca, o sea, es como a veces puede ser como una trampa, ¿no? O sea, para mí es un control de la creatividad, ¿no? Como si tú tienes en tus manos, si haces financieramente depende de ti, tú lo controlas también. O sea, para mí la libertad artística es más importante, ¿no? Es mucha tentación, ¿no? Como, ya sabes, pero es como siempre la cosa del arte y dinero no se mezcla, ¿no? Como, para mí, artistas, yo vendo mi alma al diablo sin pensar, y nada más artistas lo entienden, otra gente no lo entiende. Es algo, no sé, que es una, ¿no? Como, es más que una fascinación, es casi una cosa que casi no puedes controlar. Así es. Juan, ¿quieres opinar algo acerca de este comentario de Randy Walsh? No, es un modo típico, ¿no? Como el tiempo de las becas que pagas ¿no? Como en Alemania dan muchísimo, dieron muchísimo prioridad, ahora la gente se queja, antes estaban felices, ¿no? Y al final siempre se queja la gente, ¿no? Como ese artista no es de carrera, ¿no? Como nada más muy pocas logran y el programa te va cada vez más apretado, como si eres artista es parte de tu profesión, que tus mejores amigos a lo mejor te traicionan en un cierto punto, ¿no? Como
Sí, sabes, modelos, tú naces compromisos, es una cosa buena también para una democracia, hay que ser compromisos, ¿no? Como también cosas que no se mezclen, ¿no? Para mí la libertad artística es muy, muy importante, si no, el dinero es mal gastado del gobierno. Also, yo pienso que hasta puede ser políticamente incorrecto como artista. Also, la libertad tiene que ser, es la función como de arte, ¿no? Para mí. Mostrar a la sociedad, mostrar a la cultura, un espejo, un otro punto de vista, ¿no? que pensar, ¿no? ¿Tú qué piensas, Juanqui? Juanqui Buenrostro. Justamente eso que acaba de decir Lota. Justamente me acaba de robar las palabras de la boca. Sí. A mí, no sé, me parece que es un poco injusto el comentario de Randy, porque yo creo que muchas instituciones hicieron un esfuerzo importante, pensemos en el Patronato de Arte Contemporáneo, en los propios institutos de cultura, que tuvieron que modificar la manera en la que apoyaron a los artistas. Y bueno, en el caso de la Bienal, pues bueno, no fue un apoyo que surgió de la Madre Teresa de Calcuta, sino que fue un proyecto que se planeó durante mucho tiempo y que se negociaron recursos durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y creo que eso también es muy destacable, pues, y es muy difícil también conseguirlos. Doctor. Creo que, bueno, a mí, digo, me parece que está bien hecha la pregunta de Randy. Tiene razón. Hay veces que extrañamos esos apoyos y no los vemos y de repente aparecen ahí. Lo que tal vez no estoy tan de acuerdo o veo yo de un punto de vista diferente es lo que expresó Lota. O sea, que ciertas becas, ciertos apoyos comprometen el lenguaje del artista. Yo no siento que vaya tanto por ahí, ni la intención ni la debilidad del artista, ¿no? Yo creo que hoy en día producir y crear a través de un lenguaje artístico o sensible, ya sea musical, literario, visual, pues requiere un conjunto de posibilidades, desde formación académica, pasando por ciertas tamices, ciertas selecciones, maestros que te orienten, que te lleven a un lugar, desarrollos de portafolios, posibilidad de alguna beca, Para becas internacionales, son becas nacionales, hay también becas internacionales, que también la beca de artistas no importa de qué país vienen, ¿no? FONCA es muy nacional, ¿no? Estatal, un sistema de sobrevivir como artista y funciona porque sale buena arte, ¿sabes? No digo que estoy en contra, es más como, es el precio que pagas, ¿no? Que dudas algo per mi beca si hago esta acción, por ejemplo, ¿no? Hoy, Lótaro, muchos de los artistas o mucho del mundo de arte, de los artistas jóvenes y no tan jóvenes, se mueve a través de los proyectos de residencias. Hoy esto ha generado experiencias muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque viviendo en un mundo tan comunicado, hacer las producciones de obra en un contexto y en un espacio diferente a donde tú vives, a donde tú habitas normalmente o donde te has formado, te crea otros estímulos y otra lectura y otra posibilidad de generar otra obra diferente. Sin necesidad de obra social. Pero sí, otra opinión, porque yo tenía artistas en mi galería, la resistencia sirve mucho daño. Síndromes o pierde cierta cosa que a mí me gusta en el artista, humor, algo se pierde, ¿no? Son demasiado, te forzan demasiado su doctrina, algo así. A lo mejor sí pierde algunas cosas, pero debe ganar otras cosas. Y hoy, yo por ahorita que platicaba este fin de semana con Ale de la Puente, que la tenemos ahí, una exhibición maravillosa ahí en el foro, o sea, sus residencias desde el punto de vista científico, ya no desde el punto de vista artístico, sino en observatorios astronómicos, en laboratorios de física y todo eso, le dieron la posibilidad de generar una obra de arte con un planteamiento
de un lenguaje artístico, pero respondiendo ciertas de las preguntas de la ciencia. Entonces, a ese tipo de residencias me refiero yo, a la posibilidad de mover al artista. El artista del que estaba encerrado en el altillo, que estaba en la buhardilla, que estaba ahí con la musa y que estaba con el ajenjo, y que sí, ya es un artista que ya no está presente. Hoy tenemos a los jóvenes organizados, disciplinados, ordenados, con una comunicación clara con muchas partes del mundo, y que ves que su obra pues no necesariamente es obra mexicana, es una obra, empieza a ser, llamémoslo universal, tal vez ambiciosamente. Ya, es como el arte es difícil discutir estos puntos, es como obviamente como tenemos nuestra opinión, porque para mí el arte lo sientes, no lo ves, ¿no? Como he dicho, cada persona siente algo diferente, ciertos materiales, cierto arte, es para mí también la expresión, para mí como pintura, porque me viene más del estómago, no del cerebro, ¿no? O más abajo todavía, como la erótica, ¿no? Es como, son instintos, ¿no? Hay animales que somos también, ¿no? Eso para mí lo padre del arte, ¿no? Como yo ahora trabajo de lobo, ¿no? De lobo, Steppenwolf, es como el libre, ¿no? Libre como tú vives en la calle libre o tú tienes suficiente dinero para vivir libre, pero la mayoría vive intermedio y tiene compromisos y es como, ya fuimos en la pantalla. Sí. No, sí, ajá. Hoy estoy compartiendo una serie de textos, bueno, de estos comentarios que hizo Freeze en este artículo de cuánto ha cambiado el arte, en este artículo que salió en 2005, que me pareció súper interesante, ¿no? Y dice que hice una lista de cambios en el arte de los últimos 40 años. De una lista de 15, la que más sobresalió fue la llegada del dinero y sus consecuencias, que son, bueno, la parte buena, dice John Baldessari, 1, los artistas lo necesitan para tener más tiempo para hacer arte. 2, los museos lo necesitan para realizar espectáculos aventureros que de otro modo no podrían hacer. Malo, los artistas, especialmente los artistas jóvenes, pueden verse tentados a hacer arte que juzgan que se venderá en lugar de lo que creerían si el dinero no estuviera en la ecuación. 2, muchas galerías parecen carecer de una visión distinta a la que producirá un espectáculo, que es más bien una exposición, con entradas agotadas. 3, los museos necesitan dinero y muchos tienen una agenda de gran éxito. Hay una fusión de arte y de entretenimiento. 4, los artistas miran las galerías y los museos en busca de lo que es popular y vendible. 5, los coleccionistas y galeristas consumen cada vez más artistas jóvenes que aún no han recibido su diploma, bueno, su licenciatura. 6, los estudiantes deciden convertirse en artistas debido al dinero rápido y la movilidad social. 7, los precios de subastas y las ferias de arte son cada vez más un índice de calidad. ¿Qué opinan de esto que dice este artista, John Baldessari, sobre el mundo del arte y particularmente el mundo del dinero, ¿no? que hemos estado de alguna manera hablándolo tangencialmente, ¿no? Con sus comentarios en torno a las becas, no becas, apoyos, ¿no? Yo espero que Baldessari no esté aquí escuchándome. No. O sea, por favor, espero que, bueno, si estás aquí, compañero, no es personal. Pero, o sea, yo no sé en qué arte está pensando, o sea, en qué, o sea, bueno, en qué, es más, en qué momento histórico, bueno, a lo mejor en 2005 la situación, ahí vi que era Santa Mónica, era muy distinta, pero yo me pregunto, o sea, no existe el arte sin dinero, o sea, desde que el arte se llama arte, aquí yo creo que todos me podrían... Estaban hablando en ese momento particularmente de la situación del arte. Ajá, o sea, y eso es porque a mí me parece como una cosa muy, muy interesante de pensar. ¿Por qué, o sea, no sé, ahorita mencionaba el doctor David, o sea, ¿por qué un abogado, por qué un médico, por qué cualquier otra profesión puede darse el lujo de pensar, pues mi trabajo vale tanto, mi consulta vale tanto,
no sé, lo que vaya a hacer vale tanto, pero porque un artista, un crítico de arte, un gestor, un promotor cultural, o sea, se ve tan, curiosamente, yo inclusive noté algo como viciado en este comentario que hace en su lista de cosas de lo bueno y lo malo. O sea, alguien explíqueme por qué yo si pongo un anuncio en el AM y pongo crítico de arte con pensamiento novedoso, cobro 800 pesos la consulta, se va a fracasar. O sea... Crítico de arte va a fracasar, creo, ¿no? Está cambiando. No sé si, pero desde otro punto de vista. Lo que tiene razón es que la lectura es muy maniquea. O sea, estás un brinco entre todo hasta llegar al museo. Imagínate para llegar al museo y dices, no, es que la galería, el joven quiere hacerse artista porque va a ganar dinero rápido. Entonces, o sea, no y no necesitas un crítico tampoco de entenderlo, no entiendes solo, ¿no? Si lo dejas pensar, ¿no? Está muy intelectualizado el arte como todavía, ¿no? Como, para mí es más como más sencillo, más sentirlo y sentir algo bueno, ¿sabes? Este no dice un crítico por esto, ¿no? Que te dice que es cultura, que no es cultura, ¿no? Leemos rápidamente el textito de Andrea Fraser. Andrea Fraser, estamos en medio de la total corporativización y mercantilización del campo artístico y la historia perdida de la autonomía ganada a través de más de un siglo de lucha. El campo del arte y ahora solo nominalmente las instituciones públicas y sin fines de lucro se han transformado en un mercado global altamente competitivo. Los valores y criterios específicamente artísticos que marcaron la autonomía relativa del campo artístico han sido superados por criterios cuantitativos en los museos, galerías y el discurso del arte, donde la programación está cada vez más determinada por las ventas de arte en taquilla y de publicidad, y donde un artista rico y popular es casi siempre considerado un buen artista y viceversa. Las obras de arte se reducen cada vez más a instrumentos puros de inversión financiera, ya que los fondos de cobertura centrados en el arte venden acciones de pinturas individuales. La amenaza de la instrumentalización por parte de los intereses corporativos se ha enfrentado en el mundo del arte mediante una internalización total de los valores, métodos y modelos corporativos que se pueden ver en todas partes, desde escuelas de arte hasta museos y galerías, pasando por estudios de artistas que dependen de grandes patrocinadores para la producción a gran escala y a menudo subcontratada. Vivimos una tragedia histórica, la extinción del campo del arte como lugar de resistencia a la lógica, los valores y el poder del mercado. Eso es lo que dice Andrea Fraser. Es lo mismo, Leo. Es una visión del arte que se exhibe en los grandes museos, del arte que ya tiene un reconocimiento para que le inviertan dinero los grandes inversionistas, generen negocio con el movimiento de ese arte. Pero el arte es el que está en la calle, ese es el que exhibe. Pero si así el film como yo como niño en Alemania, si yo tengo chance de ver en Warhol, no importa si es la especulación del coleccionista, pero allá es la pieza, lo puedes ver, ¿no? A veces para mí la cultura, el valor de la cultura, decir, es una especulación de acuario, pero una vez la pieza misma es como para tenerlo en tu lugar donde vives, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un valor, ¿no? También para todos, ¿no? Y como se está acudido, al final no importa, ¿no? Para mí, ¿no? Claro. A mí me parece que la cita de Hansel... Perdón, como texto está muy interesante. Y como texto para una clase está muy interesante. Y como una lección, pues casi moral está interesante. Pero no es ético porque se sale del mundo real. O sea, ojalá que les aplicara un poco de ese dinero a todos los artistas. Ojalá. Claro. Yo hice la acción puras mamadas y esto incluye también de verdad. Perdón. De veras, yo no gasto más tiempo para ver la crítica de arte porque yo pienso que algo con el futuro, con la globalización, con el G5, ¿no? Hay unos cambios enormes, lo crítico de arte es como... para mí lo pienso. Yo veo ahora Nexus, yo veo por accidente, lo veo por internet, ¿no?
ya puedes verlo por internet. Also, antes leí las revistas de arte hace 20 años, por flash, porque no había internet, no había teléfono celular ni nada. Pero hoy tienes esta información a la mano, ¿no? No tienes que, puedes visitar cualquier museo del mundo virtualmente, no necesitas ser crítico de arte. Also, para mí ese es como el problema, ¿no? Also, no problemas, es ya no hay necesidad, also, tienen que usar los nuevos medios, ¿no? Como, also, ese es el reto, cómo trabajas con los nuevos medios, tú tienes que crear tu propio trabajo ahora, como artista ya tienes una ventaja, also, la gente que piensa que aprende o estudia algo, ya en su vida hacen ese trabajo y ya se pasó, ¿no? Also, es mucha confusión, muchas nuevas cosas pasan, pero también es una oportunidad, ¿no? Hacer algo, vivir democracia, por ejemplo, o algo así, ¿no? Como hacer como o Imagine, like John Lennon, imaginar algo y hacerlo también, ¿no? Imaginarlo, ¿no? Sí. So, para mí, yo lo veo positivo. Hay muchas oportunidades globales, ¿no? Como los jóvenes son igual en Bangladesh o aquí, están en la misma onda, ¿no? Por la globalización, para mí es algo muy positivo. Y pensar global, ¿no? Nacional. Nacional es como pase, super pase, ¿no? Además, porque aquí el gobierno es una retro, como se llama, ideología, ¿no? Como, el trabajador ya ni va a existir, es un robot, es un chip, ¿no? Es como, hay muchos cambios ahora ahí, el arte tiene que ayudar, ser como avant-garde, algo, tratar de buscar formas o vistas, cómo puedes vivir esta nueva de la media comunicación. Nomás hablamos de algo y ahora estamos en medio y no sabemos qué pasa. Todo es como puertas cerradas, ¿no? Las nuevas Teslas producen en Berlín, obviamente por los robots. Es como, yo pensé que los políticos ahora los usan hasta el COVID para prepararnos a esta época que ni podemos imaginarnos, ¿no? Ese es para mí el problema, también como artista, ¿no? O como persona, ¿no? Como ciudadano, ciudadano. Ya que como... para cerrar esta charla, me gustaría mencionar un poco de lo que dijo Jerry Salz en torno a justamente lo que está pasando con esta pandemia y que tiene que ver con el cierre de museos, por supuesto, que es grave, que sí ha sucedido, que sí está sucediendo, es decir, los recortes presupuestales, etcétera, han llevado a que las prácticas de revisión y de conservación se hayan cambiado por que no hay personal. Y segundo, Jerry acaba también de subir un texto en Instagram que dice que muchos espacios en Nueva York se están cerrando y que es una buena oportunidad para un grupo de nuevos artistas para hacer un movimiento importante, ¿no? Lo que bien dijiste, Lothar, hace un rato, de que un problema con una crisis puede generar un círculo virtuoso, ¿no? Desgraciadamente no puedo citar en este caso a críticos o gente del medio del arte mexicano porque no recuerdo que se hayan pronunciado en torno a esta posibilidad, ¿no? de tal vez renovación. ¿Qué piensan ustedes de este asunto ya casi para cerrar esta transmisión? David. Gracias. Pues mira, yo sí creo que hubo una gran afectación, hubo un gran cambio y el cambio no solo es una cuestión temporal, no fue solo meses de encierro, sino nos cambiaron un poquito ciertas formas de pensar. Nos hicieron apreciar ciertas cosas más que no apreciábamos, como puede ser la salud, como puede ser la convivencia, como puede ser todo eso, pero nos hicieron restarle importancia a la experiencia estética. O sea, yo sí soy de los que creo que estoy convencido que estar frente a la obra, como ya lo dijo Lothar, la obra que nace de la ansia, que nace del deseo, del erotismo, de la energía interna y que llega a plasmarse en una tele, en un video, en una partitura musical, pues provoca una experiencia estética que te va a cambiar, te puede transformar por momentos o te va a hacer reflexionar y todo eso. Y entonces siento que pudiera estar en riesgo con estos meses de cierre de museos, el que ya no le demos tanta importancia o que algunas gentes no le den tanta importancia a
tener esa confrontación frente a frente, cara a cara con la obra en exhibición. Entonces, esa es mi preocupación. Ojalá que me equivoque. Creo que los lenguajes fáciles, las fotos de Instagram, los memes, las videoconferencias, todo eso nos dan pues prácticamente el 80 o el 90% del mensaje ya masticado. Y ya nos dejan un trabajo solo del 10-15% de esfuerzo. Y en cambio, cuando tú estás frente al museo, frente a la obra de arte contemporáneo, donde las tripas empiezan a moverse, donde se te paran los pelos, donde tienes una respuesta en todo tu cuerpo, pues entonces eso es un trabajo del 100%. Y espero yo equivocarme y espero que no lo hayamos perdido. No, estoy de acuerdo contigo. Un poco adormilado ahí. Sí, nada más estoy de acuerdo con David. Also, para mí es nada más cuestión que tan importante es ver la obra en vivo, ¿no? Si no lo puedes ver, te das cuenta, oh my God, que te falta, ¿no? Es como que hacerlo 3D o 4K, algo es ni cerca, ¿no? Also, estoy no siempre de acuerdo, pero esto seguramente, also, que dices, also, la emoción no puedes producir la pantalla, ¿no? Como que produce si estás allá en este edificio, also, seguramente son como de gran tamaño y no como also, de esas condiciones no tienes, alguna gente lo tiene, pero si lo ves en tu iPhone, algo, obviamente, es muy pobre, ¿no? Una pena, also, vamos a apreciar como de ver el original de verdad, ¿no? La obra del original. Así es. Juanqui, ¿tienes algo que decir? Pues no sé, o sea, yo creo, o sea, he platicado de esto con varios amigues a lo largo de la pandemia. Y yo creo que es un verdadero acierto como muchas cosas han tenido que migrar a la digitalidad. O sea, yo la verdad sí he tenido experiencias estéticas muy poderosas frente al celular. Y es otra generación, tú te tienes en tu ADN, ya. Y amo los museos y amo las galerías y amo pasear, pero muchas veces... Estamos hablando de arte, ¿no? No de por Pero también, la verdad. Sí, sí. Pero, o sea, a mí me da como curiosidad, o sea, ¿por qué muchos museos y muchas galerías no volteaban a ver a lo digital? O sea, y estaba ahí, siempre había estado ahí desde hace unos 10 años. La cosa es que, por ejemplo, ahora, curiosamente, yo puedo tomar un taller o puedo ver, no sé, una obra, estoy pensando, por ejemplo, en los proyectos que tiene Arty, o sea, desde la comodidad de mi sillón. O sea, pero si vas a la Metropolitan Opera y escuchas una obra, como es otra sensación completamente, como estás en otro mundo completamente, ¿no? Also, ¿no? Como, oder vas a Florencia, algo en el Gabit, ¿no? Como allá, also esto no lo puedes hacer en una pantalla, así yo no puedo, no es lo mismo. Había un debate, ¿no? Sobre eso, fíjense, este debate lo tenían en el siglo XVIII, creo, sobre, no, es que no podemos llevar obras de arte al museo, vayan a Roma a verlas directamente. Y ahora tenemos museos, ¿no? O sea... cerrados por pandemia. Pues rentables. Muy interesante aquí el contraste de lo que dice Joaquín con lo que decimos Lothar y yo, porque bueno, sí. Es otra generación. Es otra generación. Joaquín, exactamente. Parte de estos temores para nosotros vigentes que existe ahí, ¿no? Y, pues bueno, yo esperaremos que el tiempo y esperaremos, yo sí le veo una gran riqueza a las posibilidades digitales, una gran riqueza a tener el conocimiento en la mano y poder saber quién era, cuáles son la obra de Yuval Ghazali y ahorita ya sabes perfectamente cuál es la colección de arte joven y ya sabes que está ahí. O sea, todo eso es muy interesante, pero eso no te exime y ni te quita la responsabilidad de estar frente a la obra, ¿no? O sea, cuando tú eres un creador, creativo, tú tienes que ver la obra como fue concebida, ¿no? Y una pieza que tú tienes y te gusta, a lo mejor es una muy importante para la cultura del futuro, es la cosa del arte, no sabes, ¿no? Es lo interesante para mí, ¿no? Eso es para mí como
lo tienes que como preservar como todos. Also, mi marido está coleccionando otras cosas para, son igual parte de la colección, pero ese es otro nivel, algo, al final no tienes idea. Also, este arte es la importante en largo plazo, culturalmente. Claro. Pues no me queda más que agradecerles su participación. Realmente qué entretenido, qué inteligentes comentarios hicieron. Les agradezco muchísimo, queridos amigos, doctor Daniel Chávez, maestro Lothar Müller. No, y gracias por hacer esa época, ¿no? Como hacer la Bienal, de verdad. Eso es como casi, ¿no? Como, ustedes pueden transformar que es una Bienal ahora, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer y eso está padre. Sí, hay que Les agradezco siempre su amistad y la oportunidad de conversar con ustedes. Un placer. Y a ustedes que están detrás de la pantalla, muchas gracias por estar escuchando y viendo esta transmisión. Nos vemos dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un abrazo, Juanqui. Gracias, doctor. Gracias. Un enorme gusto.